Nos volvemos a encontrar por estos medios con la alegría de continuar en la reflexión del Santo Evangelio como cada 8 días lo hacemos. Ya, como todos ustedes lo saben y lo entienden, hemos entrado al tiempo fuerte, así se le llama, el tiempo de la Cuaresma, que empezó el miércoles de ceniza, el miércoles anterior. Y es el tiempo fuerte porque señalan los primeros 40 días como un tiempo propicio de preparación para celebrar la gran fiesta de la Pascua, es decir, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el misterio de toda nuestra fe, por supuesto, y de inmediato se prolonga 50 días más hasta la fiesta de Pentecostés. Son en promedio unos 100 días lo que vamos a recorrer y que es conocido como el tiempo fuerte de la Iglesia. Escucharíamos seguramente todos ustedes que ahora nos siguen por este medio, que el Señor anunció el camino de la fe como camino de salvación y al mismo tiempo nos presentaba 3 disposiciones importantes: la oración, el ayuno, la limosna, las obras de la caridad, para poder realmente salvarnos. Todo eso, de una o de otra manera, lo encierra el cumplir los mandamientos dados por Dios desde el tiempo de Moisés. Los 10 mandamientos, decimos, así los conocemos, aunque muchas personas desafortunadamente las han olvidado. Ojalá que repasáramos la ley del Señor, los mandamientos. Hoy, incluso en la Iglesia, se nos presenta las leyes secundarias, que es lo que marca el libro del Deuteronomio, que son derivados de los 10 mandamientos, y se le llama las leyes secundarias. Allí el Señor nos llama a vivir lo que es la ofrenda. En el libro del Deuteronomio dice: cuando presentes tus primicias de tus cosechas, es decir, la primera cosecha del año, se siembra y se levanta la primera cosecha. Cuando presentes tus primeras cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos, lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Es como la puerta de entrada, como una respuesta generosa, diríamos como un diezmo de las primeras cosechas del año. Se presentaban las primicias, así se le llama. Y todo israelita tenía que presentar las primicias. El Señor lo ordena, y el libro del Deuteronomio, que es el 5.º libro que constituye también la Sagrada Escritura, bueno, pues ahí nos dice que hay que corresponder a Dios de todo lo que Él nos da, presentar incluso una ofrenda. ¿Cuánto podríamos decir, verdad, sobre la ofrenda, donde incluso cada 8 días por lo menos, pero siempre en todas las celebraciones de la Santa Misa, se presenta lo que llamamos el ofertorio, significado con el pan y el vino, pero al mismo tiempo la ofrenda que se levanta en el templo. Bueno, pues eso viene desde los tiempos más antiguos del pueblo de Israel, y repito, lo encontramos en el libro del Deuteronomio. Sin embargo, nos dice el Señor, se lo decía al pueblo de Israel cuando incluso ya estuvieran en la tierra, aquella tierra que Dios le había dado originalmente a Abraham, a Isaac y Jacob: le recordarás tú mismo al Señor, pues que su origen de ese pueblo era de personas errantes, eran arameos. Y llegó el momento, como bien sabemos, que los hijos de Jacob quedaron
en Egipto y ahí se multiplicaron. Dice, llegamos como unos cuantos hasta Egipto y ahí se multiplicaron de tal manera que se convirtió en una gran nación potente y numerosa. Sí, hasta el mismo faraón de Egipto tuvo temor del pueblo de Israel, que se multiplicaba con mayor rapidez que el pueblo de los egipcios. Bueno, pues ahí el faraón tomó la decisión de oprimir al pueblo y de esclavizarlo para que no se fuera a sublevar y levantarse contra el gobierno de entonces, porque entonces acabarían con el imperio mismo de Egipto. Bueno, pues quedaron esclavizados por 430 años. Lo dice uno muy rápido, pero son 430 años. Y sin embargo, durante todo ese tiempo que vivió la esclavitud del pueblo de Israel, oró incesantemente a Dios para que los librara de aquella esclavitud tan terrible que sufrieron en Egipto. Hasta que Dios escuchó esa oración. Y alguien me puede decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo dilata Dios en escuchar? No, Dios nos escucha de inmediato. Es más, antes de que tú le pidas, Dios ya sabe lo que tú le vas a pedir. Pero es importante la conversión, el arrepentimiento, la purificación. A eso nos lleva esta primera lectura del libro del Deuteronomio, hasta que aquel pueblo se fue purificando y fue entendiendo las razones de lo que habían recibido, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces Dios escucha a aquel pueblo. Una señal extraordinaria que queda como un lenguaje que Dios mismo va a tomar para que el pueblo de Israel lo entienda. Sabemos que en aquella ocasión se celebró la Pascua que Dios mismo ordenó a través de Moisés para poderle dar la libertad al pueblo. La Pascua que consistía en sacrificar un cordero sin mancha, no mayor de 1 año, recoger la sangre, lo degollaban, recogían la sangre y con esa sangre debían de pintar el dintel de las puertas y las jambas de la puerta, porque el Señor vendría a liberar a su pueblo. Aquel que creyó y obedeció, 2 palabras importantísimas, y se preparó incluso con el cordero, que fue acompañado con un pan sin levadura y al mismo tiempo con hierbas amargas. Si tus hijos te preguntan ¿por qué me das hierbas amargas?, le responderás: para que la amargura se te pegue en el paladar y nunca olvides qué amarga es la esclavitud. Son palabras muy fuertes, pero lo hacían vivamente con aquella ensalada de hierbas amargas para enseñar a los hijos. La enseñanza que viene de una generación a otra y que hace verdadera tradere, es decir, tradición, como una cadena de una generación a otra, donde debemos de comunicarnos esta rica enseñanza. Debemos de enseñar a las nuevas generaciones qué terrible es la esclavitud. Mire usted lo que se está viviendo ahora en Ucrania, que es espantoso, terrible, y cómo el gobierno de Rusia, ¿verdad?, dirigido por Vladimir Putin, quiere esclavizar, dominar a Ucrania. Bueno, sin que Ucrania le hubiera hecho nada, lo invade y lo destruye, como lo estamos viviendo en estas horas. Bueno, pues cuando hay un hombre que comete esa atrocidad, es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Sin embargo, de las grandes tragedias, Dios siempre ha formado las grandes victorias. Aunque parezca que todo estuviese terminado, sin embargo no es así, ¿verdad? Aún sobre la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, el Señor de la vida. Ahí está nuestra fe y nuestra esperanza. Pues bien, cuando presentes tu ofrenda, recuerda ante el Señor qué terrible fue la esclavitud y cómo el Señor incluso te dio una tierra pródiga
dice que mana leche y miel para expresar de esa forma metafórica las riquezas de aquellas tierras que producen verdaderamente todo un alimento para todo un pueblo. Bueno, pues una vez que se levanta la primera cosecha, lo primero que tienes que hacer es presentarte ante el Señor con mucha gratitud, porque aquellas tierras te las ha dado Dios. Lo mismo podemos decir en nuestro tiempo, como Dios prodiga siempre, ¿verdad?, todo lo que recibimos, todo lo que tenemos. Si lo usamos mal es otra cosa. Si nos queremos apoderar de la tierra es otra cosa. Pero el Señor nos va dando la libertad y el Señor obrará con justicia. Y el Señor mismo escuchará nuestra oración y aún, repito, de las grandes derrotas, el Señor sacará grandes victorias. No se te olvide qué amarga es la esclavitud. Presenta tu ofrenda y haz presente la esclavitud que tú mismo llevas en un vicio, en un odio, en un rencor, la esclavitud por el dinero, por las cosas del mundo. Recordemos que somos el hombre terreno y el hombre terreno busca las cosas de la tierra. Pero tú no te quedes buscando solo las cosas de la tierra, busca sobre todo las cosas del cielo, porque la tierra no te pertenece, no nos pertenece a ninguno. La tierra es de Dios, y si Dios la puso a nuestro alcance, es para que elaboremos verdaderamente un plan de salvación con Él. Bueno, pues no se te olvide eso, no hay que olvidarlo, porque eso es una gran tragedia que incluso en gran parte de la humanidad lo estamos viviendo ya en nuestros días. En nuestros días vivimos el afán por el dinero fácil, el dinero que recoge el narcotraficante, el dinero de un prostíbulo, de una cantina, de juegos mal habidos, de apuestas, de qué sé yo, dineros mal habidos hasta el robo y hasta el crimen, dinero manchado por la sangre de los inocentes también. Bueno, pues hay quien se afana en todo eso, buscando solo las cosas de la tierra y una vida hasta cierto punto entre placeres, ¿verdad?, meramente del hombre terreno. Acuérdate que eres polvo, hombre, y que al polvo vas a regresar. Fue la gran predicación del miércoles de ceniza. Despréndete de todo eso para que puedas aspirar a ser un hombre celestial, nos dice incluso San Pablo, ¿verdad? El hombre que se diviniza con la misma vida del Hijo de Dios. Divinizarnos, es decir, elevarnos más en el espíritu y no quedarnos solamente pegados en las cosas del mundo. Así, no me extiendo más en esta reflexión. El camino de la fe, nos dirá San Pablo en su carta a los Romanos, que es la segunda lectura. Vivir intensamente nuestra fe, creyendo realmente en el Señor, que murió y resucitó. Nuestra fe, como el misterio de nuestra fe, que se representa en la Eucaristía, es anunciar vivamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lo dice San Pablo en su carta a los Romanos y hoy lo presenta en la segunda lectura. Conocemos muy bien el pasaje del Evangelio según San Lucas, que las conocemos como las tentaciones que el demonio le presentó a Jesús en el desierto, después de que el Señor mismo, movido por el Espíritu Santo del río Jordán, donde lo presentó Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y el Señor permanece en el desierto por 40 días y 40 noches. Y dice, pasó en ayuno. Nos abre un camino importante que, repito, ya nos lo dijeron el miércoles de ceniza, el ayuno, la oración, la penitencia. Decimos la mortificación de nuestra propia carne. Mortificación es una palabra latina que significa darle muerte a todas nuestras pasiones y al hombre terreno. Mortis
significa muerte, mortificación a todas las obras de muerte, a todas las obras del pecado. Nosotros en nuestras mortificaciones, decimos, debemos darle muerte a la carne del hombre terreno, a la carne dañada por el pecado, para poder resucitar con Cristo. Es el camino de la Cuaresma para celebrar en grande la Pascua del Señor, lo que llamamos la Semana Santa, que empieza jueves, viernes, sábado y domingo. No se nos debe de olvidar, porque esos días también nos obliga a asistir a la comunidad de la iglesia, dicho sea de paso. Por otra parte, nos dice que Jesús, después de que ayunó 40 días y 40 noches, se hizo presente el demonio. Como que el demonio no estaba muy seguro quién era aquel hombre que estaba en el desierto, pero sí husmeaba que era el Mesías. De tal manera que, conociendo todo lo anunciado por los profetas del Mesías, el demonio quiere seducir a Jesucristo. Vamos a decir esta palabra, seducir, que significa lo mismo que tentar, ¿verdad? Lo viene a seducir, lo viene a poner en tentación, y lo pone en tres partes que son muy profundas. No terminaríamos de analizarlas ahora, pero dice que como el demonio se dio cuenta que Jesús sintió hambre, se le hizo muy fácil como ponerle en tentación en su poder. Si tú eres el Hijo de Dios, por eso decimos, pues no estaría tan seguro. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pues total, aquí en el desierto nadie te ve, no vas a hacer ostentación ni gala de tu poder, y lo puedes hacer. Además, así quedarías satisfecho. Esta tentación hay que meditarla, porque todo aquello que se nos presenta de modo fácil, diríamos entre comillas, ¿verdad?, para satisfacer nuestros apetitos o para satisfacer nuestra carne, incluyendo los placeres, los vicios, etc. El demonio te lo presenta maravillosamente, pero no es más que una seducción. Las tentaciones son como un ácido que te pone verdaderamente como algo quemante dentro de ti, y que lo deseas, lo apeteces, como un hambre que sientes. Deseas el placer de la sexualidad, deseas el placer de la gula, de la embriaguez, o ahora de las drogas, o te presenta toda tu miseria humana y con mucha facilidad te promueve para que quedes satisfecho de todo aquello. Mire usted cómo el demonio actúa incluso a través de las personas que van moviendo todo ese mundo bajo, diría yo. ¿Y cuántos servidores tiene el demonio en el mundo? Porque vamos promoviendo el sexo ligero, la ligereza de la sexualidad, la promiscuidad, la homosexualidad. Vamos promoviendo las relaciones sexuales desordenadas, ahora con un preservativo, con una pastilla. Puedes tenerlo todo fácil, hombre, todo fácil. ¿Y quién te va a decir algo? Anda, es como una tentación, una seducción, conociendo el demonio el apetito, ¿no? Eso quiere decir, sintió hambre y se le hizo fácil al demonio decirle, pues si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero nuestro Señor Jesucristo le contesta, porque esta frase está escrita ya anteriormente en la Escritura, y el demonio usa la Biblia. Oiga usted eso, qué terrible. El demonio conoce muy bien toda la Biblia, mejor que los teólogos del mundo. Y el demonio incluso convivió con Dios, así es de que conoce muchas cosas, más que nosotros. Y se le hizo muy fácil citar la Biblia, pero Jesús le contesta también con la palabra escrita.
No se pone a discutir ni a darle razones, ni mucho menos. Simplemente le responde también con la Escritura. No solo de pan vive el hombre. Deja la opción, como nos lo dirían también en el Evangelio de San Mateo y de San Marcos, la segunda parte. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es verdad que necesitamos el pan de cada día, incluso nuestro Señor nos invita a pedir el pan de cada día. Pero no solo te conformes con satisfacer las necesidades del cuerpo, porque la verdadera vida, la más grandiosa de las vidas, está en la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo por eso le respondió al demonio, venciéndolo en esa tentación. No discutas nunca con el diablo. No vayas a querer dialogar con el diablo, ni hacer tratos con el diablo, porque siempre te va a dominar y a ganar. Ya nos lo repetía el Papa Francisco no hace mucho, que no debemos dialogar nunca con el demonio. Si algo has de decir, pronuncia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la fuerza misma de Dios que la ha emitido. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Quiere decir, no busques solamente las satisfacciones de la carne. Busca más bien la palabra que viene de la boca de Dios. Inmediatamente el demonio lo hizo ver desde un monte elevado y en un instante todos los reinos de la tierra. Y el demonio, lleno de soberbia, se ufana delante de Jesucristo para decirle: a mí me han sido entregados todo el poder y la gloria de estos reinos. Sí, queridos hermanos, aquí hay que decir dos cosas rápidamente. El demonio, que fue el ángel Luzbel, quedó despojado de todo poder. Pero cuando hizo que el hombre pecara, como nos lo narra el libro del Génesis con Adán y Eva, entonces el demonio se apodera de la carne misma del hombre, se apodera de su suerte, se apodera de toda la creación. Por eso dice: a mí se me entregó todo esto, ¿no? Lo que el demonio no sabía o lo husmeaba tal vez es que llegando Jesucristo, él sería vencido para siempre. El demonio pues se ufana soberbio en todas esas palabras y todavía dice: yo se las doy a quien quiero. Oiga usted, el poder de los reinos, el poder de las naciones. ¿No cree usted que el demonio va directamente contra nuestros gobernantes para seducirlos en el poder? ¿No cree usted que muchos caen en la tentación del demonio para incluso esclavizar a sus propios pueblos, como lo vemos en muchísimos países del mundo? Los gobernantes que abusan, ¿verdad?, por el poder, quieren todo el poder. No quiero hacer mención de ningún personaje, pero eso es una tentación demoníaca, una tentación demoníaca. Y el demonio presenta: todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Vaya qué atrevimiento tiene el demonio ante Jesucristo. Jesús no discute tampoco nada de eso, sino que le vuelve a responder con la Escritura: adorarás al Señor tu Dios. Eso también está escrito. A Él solo lo servirás. Queridos hermanos, qué impresionantes son estas palabras. Adorarás al Señor tu Dios. No te hinques a adorar a nadie que no sea Dios. No le rindas culto ni le eches incienso a otros humanos, porque los mareas y los tumbas. Aquel que se ufana de tener el poder pronto va a caer, pronto. Más pronto que tarde va a caer por la adulación de muchos y lo hacen crecer, pero llegado un momento lo van a soltar y va a caer. Lo mismo que estamos viendo ahora con Vladimir Putin. Todo el mundo se ha unido
porque ese hombre está matando terriblemente a un pueblo y amenaza incluso a todas las naciones. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Hasta dónde llega el afán de poder y de tener aquellas tierras, el tener las tierras. Bueno, se conjugan esos verbos, ser, tener y poder. Ser, tener y poder. Ahí se conjuga la vida de todo ser humano. Ser, tener y poder. Pero ojalá que tuviéramos un ser nuevo en Dios. Ojalá que tengamos más el poder de Dios y de Cristo, que con el poder mismo de la fe podríamos hacer grandes cosas. Qué importante es tener la riqueza del cielo más que la riqueza de la tierra. Ser, tener y poder. No se le olvide la conjugación de estos verbos que son lo que maneja realmente toda criatura humana. Por lo mismo terminarás adorando al Señor tu Dios. A Él solo servirás. Estas mismas palabras las escuchamos en el Salmo 90, que también hoy se recita en la iglesia, ¿verdad? Porque el demonio lleva a Jesucristo hasta el alero del templo, lo más alto del templo de Jerusalén. Y ahí le dice, ¿por qué no te avientas? Pues está escrito que los ángeles del cielo te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Imagínese usted qué locura, que Jesucristo, haciendo ostentación de que es el mismo Dios hecho hombre, se arrojara del alero del templo. Bueno, pues hay quienes, como dicen, cuando están apuros, hasta de un clavo ardiendo se agarran. Tenga usted cuidado al decir tonterías, no sea que el demonio lo tiente, lo ponga a prueba y hasta reniegue usted de Dios. Como mucha gente que en lugar de buscar a Dios, anda buscando el poder oculto del demonio. Tenga cuidado entre la brujería, la hechicería, las limpias, el curanderismo, los juegos mágicos como la Ouija, el Willy y otras cosas que es largo enumerar porque tiene un arsenal de cosas. La herradura, el vaso, la veladora de agua, los listones de colores, el ajo macho, el chile ancho y no sé, medio mercado, la piedra alumbre, ¿no? El ojo de tigre, el ojo de venado, bueno, un sinfín de tonterías que la gente trae como amuletos, talismanes, para ver si encuentra poderes que él mismo no tiene. Y no es que no los tenga, sino que el demonio busca cómo humillar tu inteligencia. Lo que tú no puedes hacer, un ajo macho te lo va a dar. Oiga usted qué tontería, eso es una humillación a la inteligencia. Cuando Dios te dio poder sobre toda la creación y sobre todos los seres vivientes, y sin embargo viene el brujo, el hechicero, el mago, el encantador y te dice, lleva este amuleto contigo, te va a traer buena suerte. Pues lo único que vas a hacer es traer y jalar muchos demonios que te van a estar engañando en dinero fácil y en una suerte que no ni te lo imaginas, ¿no? O ahora los adoradores de la muerte, oiga, esto es directamente satánico y mucha gente hoy ha hecho más tratos con el demonio que no con Jesucristo. El pecado en sí mismo es como un pacto que hacemos con el demonio y el pecado nos excluye de la comunión. No se puede comulgar, no podemos estar en orden mientras vivimos en el odio y el rencor, no podemos tener una comunión adecuada entre todos nosotros. El pecado te excomulga y el pecado es como un pequeño pacto que vas haciendo constantemente con el demonio hasta que el demonio te roba tu fuerza y te somete y busca tu muerte para que te condenes. No caigamos en todo ese mundo supersticioso y vago. Por eso nuestro Señor Jesucristo le responde finalmente, no tentarás al Señor tu Dios. Apártate de mí, Satanás. Queridos hermanos, lo dejó el demonio y concluidas las tentaciones, ¿verdad? El Señor anuncia
su hora. El demonio no volvería a presentarse con Jesucristo hasta que llegara la hora. ¿Qué hora? La hora de la cruz. Por eso, durante la Cuaresma, nuestra meta es celebrar la hora de la cruz para que el demonio no tenga poder o fuerza sobre nosotros y evitar siempre las seducciones del mal y del pecado. Quedémonos con eso por ahora, queridos hermanos, para que lo tengamos como una primera lección en este primer domingo de Cuaresma y lo podamos meditar, reflexionar y crecer más en la fe, que nos llevará a la obediencia de los mandamientos, a la obediencia de las obras de caridad que nos une con nuestros hermanos más pobres y más necesitados, porque entre los pobres más pobres, ahí nos está esperando Jesucristo para que ganemos la vida eterna. Ahí estaremos creyendo de corazón y proclamándolo con nuestra boca, con nuestros labios, como dice San Pablo en su carta a los romanos. Quedémonos pues ahí, queridos hermanos, el Señor les bendiga y que vivamos esta purificación de nuestra carne para presentarnos dignamente en la Pascua del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ve este video, no se le olvide suscribirse, tocar la campanita para que reciba oportunamente las reflexiones cada 8 días y de la misma manera denle ese like que siempre esperamos porque eso favorece. Más todavía, comparte esta reflexión y sea usted un evangelizador desde su celular o su computadora, su tablet, y comparta esta reflexión, sea usted mensajero de las voces del Evangelio. Alabado sea Jesucristo, nos volveremos a encontrar.